portadores de muerte. Bienaventuradas sean sus almas que manejarán el caos venidero con el filo de sus hojas. Bienaventurados sean en sus labores indeseados en nuestra próxima purga de aquellos herejes que destruyen nuestro futuro. El silencio precedió sus palabras. Miraba a todos y cada uno de ellos con el poder que tenía su mirada divina. Evaluaba su convicción fríamente, contemplando la absoluta lealtad que ellos tenían a su causa. Aquellos que se atrevan a desafiar nuestros valores perecerán ante nosotros, caerán sus cuerpos destruidos por nuestras creencias, nuestro nuevo orden se impondrá aunque ellos no lo quieran. Aquellos que osen erradicar nuestra palabra serán perseguidos hasta que no quede duda de nuestra visión del mundo. Elevó su arma en el aire, su rostro adquirió la expresión más férrea que haya tenido la necesidad de portar alguna vez en su vida. Que su supervivencia sea larga. Que su muerte sea rápida. Filas y filas de ninjas se encontraban en perfecto orden, en total armonía. Incontables batallones, incontables legiones, todas similares, todas iguales en apariencia. Todas diferentes en sus brazos, tatuajes que destacaban como miembros de sus fuerzas especiales. Todos observando al frente, todos viendo al pedestal, todos contemplando. Los hombres, mujeres y niños levantaron sus armas en lo alto, apoyando sin dudar las creencias del portador de la palabra. Aquel que había ahí, no era el líder, tampoco la sublíder, era alguien más. Alguien que cambiaría el mundo, alguien que destruirá así como creará un imperio, un nuevo orden. El hijo de los hijos de la oscuridad es el que marcará el camino, el que guiará la purga. El que porta la sangre de Dios, el que porta la sangre del demonio, será el elegido para erradicar el caos en el mundo podrido. Admiró con rostro duro la lealtad de sus hombres, de sus hijos. Aceptó que si este era el final, entonces nada volvería a ser igual después de sus acciones. Si no podían cambiar el mundo, entonces no quedaría mundo por cambiar. Aquel que está dispuesto a cambiar, es porque también está dispuesto a destruir. La muerte es el destino, la sangre es el agua que apagará las llamas de la rebeldía en este nuestro mundo corrompido. Si vis pacem, parabellum. Capítulo 12. Rojo. La vida. La luz de la casi tarde bañaba todo y cuanto alcanzaba con su calidez. El viento suave del verde en torno movía las hojas casi marchitas. El césped bien cuidado se mantenía firme ante su corta apariencia. Flores diversas bailaban lentamente la melodía del aire, inocente vida disfrutando otro día más de su existencia. Las aves que cantaban su música a la distancia eran eso mismamente para los oídos. La única forma de vida humana que habitaba este lugar eran ellos dos, el ruido de la ciudad completamente aislado de este sitio. La contaminación acústica muerta en el aire, en este único lugar verde y pasivo que conocía de esta nueva jungla de concreto quien lo recibía con los brazos abiertos. La paz reinaba en este su lugar de pensamiento. Los recuerdos recientes atormentando sus memorias de los hechos previamente acontecidos. Las imágenes bailaban en su psique como luces danzantes en un descontrolado orden cronológico. Las sensaciones llegaban a su cuerpo y causaban en su piel una sensación hormigueante, no muy deseada por su persona. Espasmos musculares molestaban su paz interior, o su intento de mantenerla. Su ojo le mostraba el verde frente a él, verde que era manchado con el sol poniente en el horizonte con su luz caliente. Contrastes con los árboles cafés y las flores diversas eran una vista sin precedentes para su recientemente adquirida mirada fría, que sin embargo agradeció en silencio. La mano en su hombro lo sobaba suavemente, meciéndolo, calmándolo, o al menos intentándolo. El silencio entre ellos dos era cómodo, por una vez. Ella había dejado sus insinuaciones de lado, y lo agradeció internamente. Ahora mismo no necesitaba más molestias a su alrededor. Lo que quería ahora era pensar. En la vida, en la muerte. En sus acciones, en sus palabras. Aquellas que tantas veces resultaron en desgracia. Pero que en esta ocasión fue distinto. O al menos lo sentía así. Lo que sucedió no fue intencional. No quería que eso terminase así. No debía hacerlo en primer lugar. Eso le pasa por confiar. Siempre dudó de la palabra de alguien más, por mucho que le tuviera confianza. Mira a dónde lo llevó. Estaba en este mundo atrapado, alejado de sus deberes por culpa de su confianza. Y cometió el mismo error 2 veces. Tanto tiempo en este lugar tan calmado le estaba afectando. No pertenecía aquí, nunca lo haría.
Su vida era lejos de la vida. Era un hijo de la oscuridad. Alguien invisible, alguien que ni siquiera existía oficialmente. Estar aquí, convivir, socializar, compartir sus pensamientos, no era para él. No era lo que buscaba en la vida. Su vida era la lealtad. Su vida era el deber. La vida era la gloria. La muerte, su triunfo. No te lo tomes tan personal, Naruto. Ella tiene sus razones. La voz suave de Akeno arrulló sus oídos, por encima de la leve brisa en el lugar. Si ella hizo lo que hizo es porque sabía que él no usaría todo el potencial de su Sacred Gear. Los cantos de los pájaros en la casi tarde del parque eran calmantes. Le ayudaban a pensar en las cosas recientemente sucedidas. En general, la naturaleza le tranquilizaba. Era algo puro, sin maldad per se. Esa armonía era invaluable para él en estos momentos de desconcierto ante lo que seguirá a continuación. Su silencio permaneció vigente como lo había hecho los últimos minutos que estuvieron aquí. No era una persona de palabras en primer lugar, y probablemente nunca lo sería. Estaba acostumbrado a no decir lo que pensaba, a obedecer sin más. La moralidad era dejada de lado para dar así camino libre al deber, a la lealtad. Decir lo que pensaba, expresar lo que sentía, hablarlo con alguien era una experiencia nueva para él. Lo nuevo era tratado con respeto, cautela, analizado, juzgado, y finalmente aceptado o rechazado. Expresar sus emociones no lo había hecho nunca antes, menos a una persona prácticamente desconocida como lo era ella. Por otro lado, debía fingir un cambio en su personalidad. Debía aparentar un progreso para que sus parientes lo dejaran en paz, era lo único que se le ocurrió en realidad. Debía irse rápido de aquí, pero al mismo tiempo debía fortalecerse para aniquilar a la traidora. Dejó escapar el aliento que guardaba en sus pulmones. La situación era notablemente desfavorable para él. Pero no quería decir nada. No estaba en peligro de muerte. No con ellos. Podía irse sin más y ellos nunca lo encontrarían. Pero eso lo dejaría aquí atrapado. Hacer eso sería directamente condenarse a una existencia miserable, lejos de sus tierras, lejos de su vida. Por otro lado, toda información de este lugar era vital para el futuro. Lord Anzo no sabía de la existencia de este mundo. Todo cambiaría cuando se enterase de la situación. Todos los planes que se habían hecho a lo largo de las décadas serían inútiles si no añadían este mundo a ellos. Pero debían comenzar por el principio. Primero era conquistar su mundo, luego seguirían con este. Había venido con Akeno a escondidas para hablar, ya que necesitaban hacerlo urgentemente. Se había asegurado de que no hubiera absolutamente nada vivo de naturaleza sobrenatural en el parque. Nada habitaba aquí más que la propia naturaleza, que era a su vez inevitable. Ahora no había ninguna manera que Ria supiera de esto, en lo más mínimo. Si ella de alguna manera se enterase nuevamente de su escapada, entonces habría un problema con él. Su forma reclinada en el asiento hacia adelante era en la que se encontraba ahora, sus manos en su barbilla pensativamente. Una mano en su hombro reconfortante de la pelinegra a su lado, sus rasgos nipones serenos. Su ceño estaba fruncido, sus cejas oscuras arrugadas, mostrando sus emociones verdaderas por esta ocasión. Los acontecimientos recientes aún mermaban en su mente pensante. Las preguntas sin respuesta carcomiéndolo por dentro, por debajo de la culpa. Por primera vez, había matado a alguien verdaderamente inocente. Había quebrado su código, que si bien era autoimpuesto, lo respetaba hasta ahora. Si bien había acabado con la vida de muchos antes, todo fue por un motivo. Para no dejar testigos, incluso por su propio bien a modo de liberación. Lo que le hizo a Issei no era algo que quisiera hacer en primer lugar. Lo ejecutó a sangre fría. Se suponía que ella lo reviviría y ese maldito dragón hablaría, pero no fue así en lo más mínimo. Rías había aprovechado la oportunidad y le quitó su reliquia al chico, ahora portándola con avidez. La nueva portadora de Drake era ni más ni menos que la heredera Gremory, una demonio noble. Sin dudas eso llamaría la atención de más de uno en el futuro próximo. Lo peor de todo no era eso. Lo peor era que sin dudas Rías iría a casa de sus padres, y borraría sus recuerdos de Issei. De ese modo el tipo quedaría en el más absoluto olvido. Incluso podría hacerlo con sus inútiles amigos, o la gente en la academia que lo recordase. Un final ciertamente despreciable. Caer en el olvido sin merecerlo en primer lugar. Todos olvidarían su existencia de un momento a otro, su final escrito era simplemente inevitable. De todas las personas, que seas tú la que se sienta así por matar a alguien no es algo que deberías hacer en primer lugar, Naruto-kun. Ella volvió a hablar, comprensivamente. Estaba siendo calmante, inesperadamente.
Había dejado sus tontas técnicas ineficaces de seducción de lado, lo cual agradeció en silencio. De haber seguido con su estresante actitud, habría sido un problema más que no estaba dispuesto a soportar ahora. Suspiró ante sus declaraciones. Ciertamente se había hecho un nombre con su información, pero solo conocían sus acciones, no su manera de ver las cosas. No quería abrirse a nadie, mucho menos a ella. Pero no podía dejar las cosas así. Debía saber lo que tenía que decir. Debía cambiar el modo en que ella lo veía, para bien o para mal, era irrelevante. Tomó aire lentamente, el calor llenó sus pulmones con el olor del polen. Lo dejó salir mientras hablaba. No sé lo que pienses de mí en este momento, pero sea lo que sea estás equivocada en ello, créeme. Ya lo he dicho antes pero no soy un matón. No asesino gente por diversión, o por gusto. Lo hago porque tengo que hacerlo. A veces es más sencillo acabar con alguien peligroso que dejarlo ser. La gente en medio es un precio que estoy dispuesto a pagar. Guardó silencio unos segundos, sus palabras acentuándose en la mente de ambos, principalmente la mujer que lo miraba comprensivamente todavía. No me enorgullecen mis acciones. Pero debes entender que no soy mala persona, solo hago malas cosas. La muerte de Issei no era algo que quisiera en primer lugar. Fue diferente. Juraría que esa era la frase más larga que había dicho desde que llegó, pero lo ignoró. Había levantado la cabeza, observando el silencioso prado frente a su lugar sentado. Su ojo ondulado brillaba por el sol que le daba a su rostro pálido, impregnando su calidez en su piel. Debido a su tono casi antinatural parecía brillar bajo la luz, su aspecto multiplicado en sobrenaturalidad. Todo el ruido de la urbanización que los rodeaba era mitigado por los troncos de los árboles, el aire limpio era agradable. Estaban muy adentro del parque en estos momentos, tenía clones ocultos vigilando de cerca todo lo que se acercase para evitar oídos no deseados. Genjutsu alejaba a los peatones de la zona. Akeno adoptó una expresión confusa en sus rasgos. La japonesa mostró sus emociones sin ocultar una sola de ellas en sus bellos ojos violeta, que sin ver directamente podía hacerlo por sus clones. La mano aún en su hombro reconfortante. ¿A qué te refieres con diferente? La pregunta era esperable, fue por eso que respondió rápidamente. Ya tenía su respuesta desde el momento que estaba diciendo esas palabras. Es la primera vez que mato a alguien sin la intención de hacerlo, admitió. Creía que Rías reviviría al tipo, no me interesaba una amistad con él así que no me importaba que me odiase por eso. No pensé que ella se quedaría con el maldito dragón. Suspiró, levantándose de su asiento. La mano en su hombro se deslizó ante su abrupto movimiento, para después caer en el cálido asiento donde estaba sentado momentos antes. Akeno lo miraba perplejamente desde su lugar, la veía aún dándole la espalda. Ella pensó en sus palabras por un momento, sus ojos mirando su forma erguida en el concreto que pisaba. Pues, no había necesidad de amenazarlo en primer lugar. Las palabras de Akeno fueron metralla en su cuerpo. Tenía toda la maldita razón del mundo, no había necesidad de hacerlo en primer lugar. Pero el dragón nunca hablaría. Creía que amenazar la vida de su portador lo disuadiría de su negación para hablar con él. Pero poco le importó, como había dejado en claro. Ahora estaba sin respuestas y con esta maldita sensación. Una cosa era segura, odiaba a ese lagarto. Asintió a las palabras de Akeno lentamente, quien se levantó de su lugar para colocarse detrás de él, muy cerca, quizás demasiado cerca. Sintió sus senos en su espalda cuando lo abrazó, sus manos delgadas rodeando su torso y tomándolo del abdomen. Su barbilla apoyada en su hombro derecho, sentía su respiración en su cuello. Ya no pienses en él, mejor piensa en mí, dijo, y rodó su ojo cuando comenzó con sus tonterías una vez más. Honestamente, no sabía cómo ella podía cambiar tan rápido de un momento a otro. Era una perfecta acompañante hace un momento, ahora era de nuevo una acosadora descarada, descarriada. Probablemente solo quería animarlo, aunque eso distaba mucho de lo que necesitaba para animarse. No obstante, tenía un punto. No era de los de quedarse en el lodo lamentándose de sus acciones. Autocompadecerse de las acciones que él mismo había hecho sería humillante cuanto menos, e inadecuado para alguien como él. Debía seguir adelante, pero esto era más complicado. Simplemente dejar de pensar en él así como así se sentía erróneo. Debía al menos hacer algo al respecto. El chico sería olvidado por todos sus conocidos, sin duda. Rías dejó en claro que había manipulado a los padres de Issei antes, perfectamente podría volver a hacerlo. Suspiró ante sus pensamientos. Quizás era lo mejor. Olvidarlo. Olvidar que esto sucedió en primer lugar.
Olvidar su error, la ruptura de su código. Nadie le diría nada porque pronto nadie sabría de Issei otra vez. Su alma quedaría como una mancha en el libro de la vida, un error que se borró por lo que no se merecía en primer lugar. Negó con la cabeza ligeramente justo después. La chica a sus espaldas olvidada por el momento. Su ceño se arrugó aún más ante sus anteriores pensamientos. No, él no era así. Los errores eran afrontados, aceptados. No aceptar su error era no aceptar sus acciones, era no tomar responsabilidad de sus actos. Un error era tratado con sangre. Una irresponsabilidad era tratada con sangre. La sangre era aceptar su error, y aceptar su error era el primer paso para la asimilación de dicho error. Suavizó sus rasgos ante lo que diría, y haría a continuación. Era lo mejor que se le ocurría en este momento. No le daría nada a nadie, y no desearía sus acciones pasadas. Pero las recordaría como un error, para toda su vida. Lo menos que se merecía Issei. Portar la marca en su piel como recordatorio eterno de su error, con Rías sobre todo. Akeno, ayúdame con algo. Sus palabras emergieron lentamente, su grave voz reverberó en la chica con el rostro hundido en la parte posterior de su hombro. Ella hizo un sonido de pregunta, separándose de él momentos después. Canalizó chakra al sello en su muñeca derecha, mientras se daba la vuelta para quedar de cara a ella. Los sellos de gravedad y peso en su cuerpo fueron visibles por unos instantes. Una pequeña nube de humo envolvió su mano, que fue rápidamente llevada con el viento leve en el lugar. Extendió la mano hacia ella, quien miraba con una expresión curiosa en sus rasgos asiáticos. Un kunai negro reposaba inerte en su palma extendida, su frío metal tocando su piel, su filo tan pulido que brillaba en la luz del sol de la casi tarde, amenazadoramente. Córtame. Su orbe cromático miraba directamente a los de Akeno, con decisión en ellos. La chica se quedó en silencio, no segura de lo que había escuchado en primer lugar. Ella lo miraba directamente, duda en su expresión facial claramente visible para él. Al no obtener respuesta, decidió decirlo una vez más. Akeno, córtame. Su frase fue acentuada con un movimiento de su mano estirada hacia ella, el kunai perfectamente listo para realizar su trabajo. Ella pareció reaccionar esta vez, la mano a su costado tembló ligeramente. ¿Pero por qué?, dijo, su ceño fruncido arruinaba su perfecto rostro japonés. Su voz fue más agitada de lo que era hasta hace unos minutos. Los errores son tratados con sangre, recordados, marcados en la piel del causante. La sangre es el pago por cometer un error, la marca es un recuerdo de las acciones pasadas. Insistió una vez más con el arma negra posada en su mano. Las palabras no eran suyas, solo repetía lo que escuchó tantas veces. Hazlo. Con duda, Akeno tomó el arma de su mano estirada, el frío metal sentido por sus gráciles dedos femeninos. Envolvió sus apéndices alrededor de la empuñadura de tela, notando que su construcción era por mucho más compleja de lo que creía posible en un arma de este estilo. Ella era sintoísta, no es que Naruto lo supiera. Podía usar jutsu de otra índole, y a menudo usaba este tipo de arma más tradicional, por así decirlo. La calidad del kunai en su mano no se acercaba en lo absoluto a lo que estaba acostumbrada. Dejó muy en claro lo avanzado que era el lugar de donde provenía él en la fabricación de armas de este tipo. Solo podía soñar con la calidad de los materiales usados aquí, muy probablemente algo de este estilo sería muy costoso de obtener en Kuo. Cuando Akeno retomó el sentido, notó que el pelinegro frente a ella había desabotonado su camisa, su torso desnudo era claramente visible ante sus ojos vívidos. La situación actual no le permitió que sus pensamientos más perversos se adueñasen de su mente, enfocada ante el trabajo que acababa de aceptar. Era ciertamente impresionante el cuerpo que el chico de 14 años tenía a su edad, algo que hasta ahora no había visto en gente de su misma edad. Si bien era una sádica, disfrutaba el dolor ajeno como prácticamente nadie en la tierra, la verdad era que no quería verlo sufrir a él. Su dolor no le provocaría placer en lo más mínimo, pues sabía que ese dolor lo deseaba por algo que sentía era bueno a su modo de pensar. O al menos eso creía. Mostrar su verdadera naturaleza sería irrespetuoso, de mala educación para ella. Haría todo lo posible por ocultar esa faceta suya de él. ¿En dónde quieres que lo haga? Su pregunta emergió lentamente, no muy segura de la situación en la que se había metido de un momento a otro. Contaba mentalmente las cicatrices visibles a simple vista, llevaba más de 10 y no había terminado. Naruto no mostró nada en su rostro, no es que ella lo estuviera viendo para empezar. Sostenía los laterales de su camisa blanca a sus costados, su torso abierto al nuevo destino esperado para su tierna piel blanca ya marcada.
Donde quieras, y tan profundo como desees. Respondió. Su voz era tranquila, no nervioso o asustado de alguna forma que ella pudiera escuchar, y en realidad era porque no lo estaba en lo absoluto. Akeno bien pudo relamerse los labios ante lo que iba a hacer a continuación. Pero aplastó la sensación con toda la fuerza de voluntad de la que disponía. Su cabeza baja miró con sus ojos al rostro del puberto, sus orbes grandes y violeta eran un mar de emociones. Bajó la mirada, sostuvo el arma lista para apuñalar en su mano, acercándola lentamente a la piel del joven frente a ella. Mordió su labio tan fuerte que provocó una herida en su rosada y suave piel, cuando, lentamente, perforó la carne blanca del joven a su completa merced, sumiso ante ella para hacer lo que le plazca con su imperfecta piel blanca. Sus piernas comenzaron a temblar cuando la sangre roja brotó sin intención de detenerse en un buen rato, afortunadamente su mano no lo hizo, apretada tan fuerte en el agarre del arma que sus dedos estaban blancos. El líquido caliente que escurría hasta sus pantalones también manchaba sus dedos y goteaba hasta el suelo, la sensación era simplemente indescriptible. Hundió el metal en el abdomen del pelinegro, mismo que no mostraba señales de sufrir de alguna manera visible para cualquier externo. Akeno estaba centrada en su trabajo. Comenzó a mover la hoja, de manera horizontal. Había perforado lo suficientemente profundo como para desgarrar la piel, pero sin llegar al músculo. Lo último que quería era herirlo gravemente de alguna manera. Rías la mataría de ser así. De sus piernas temblorosas, un líquido blanquecino cayó de debajo de su falda, algo que Naruto notó inmediatamente. Miró a su rostro cabizbajo, notando un enorme sonrojo en el rostro de la chica, su labio mordido tan fuerte que sangraba. La situación le obligó a levantar una ceja, visiblemente confundido por sus acciones. ¿Acaso ella era una especie de sádica? Supuso que su suposición fue correcta, porque ahora la escuchaba jadear en su lugar. Comenzó a ver sudor formarse en su rostro colorado, cuando lentamente, disfrutando cada segundo, arrastraba el metal en su piel que no dejaba de sangrar. La sensación de su carne perforada era indeseada, pero recibida con los brazos abiertos. Recordaría la muerte de Issei, el error que cometió con él cada vez que mirase esa cicatriz en su cuerpo. Recordaría el dolor, la sensación de sus huesos estallando en su mano al ahorcarlo tan cruelmente hace rato. Su rostro suplicante arrodillado ante él como un esclavo, un sirviente listo para afrontar su inevitable destino a manos de su señor. ¡Ak! No pudo evitar que el quejido escapase de su garganta cuando Akeno enterró el metal en su abdomen, tan profundo que cuando miró hacia abajo solo veía el mango del arma blanca. Tomó su muñeca tan rápido que ni siquiera se dio cuenta en un primer momento, un mero reflejo ante el repentino dolor sufrido. Retiró el objeto invasor de su carne, percatándose de que la herida era mayor a la deseada en primer lugar. Sostuvo inmediatamente la zona afectada, la sangre no paraba de fluir, manchando su mano y cayendo al suelo en un montón. Comenzó a aplicar jutsu médico para detener la hemorragia, no muy seguro de si incluso lograría hacerlo. Akeno había gemido audiblemente cuando enterró el metal en su carne, sus ojos se abrieron de golpe al darse cuenta de lo que había hecho. Cuando Naruto retiró su mano de ella, ya era demasiado tarde. La pelinegro se quedó de pie, observando con horror los actos que había cometido sin estar al pendiente de sus acciones. Se había dejado llevar por el placer un solo segundo, ahí estaban las consecuencias. Sus piernas temblorosas al igual que su mano tenían líquido corriendo por ellas, proveniente de su intimidad sumamente húmeda por el placer. Su mano temblorosa al igual que sus pupilas dilatadas en shock dejaron caer el arma blanca, un ruido metálico llegó a sus oídos casi sordos al reconocer los actos que había realizado al primo de Rías, un interés amoroso para su persona. Solo pudo quedarse ahí de pie, mirando sus acciones pasadas sin reaccionar ante ellas. El chico sosteniendo su abdomen, rojo saliendo, rojo cayendo. El rojo. Verde bañaba su rostro hermoso. Impecable de imperfecciones, carente de emociones, blanco en apariencia. Y por sobre todo sobrenatural. Verde cubría su rostro demoníacamente bello, sus orbes azul verdoso contaminados con el verde más fuerte que la cubría. Sombras dramáticas en sus rasgos. Oscuridad se tragaba la escena, crepitar de llamas ocultas tras la puerta llegaba a sus oídos inexpugnables. Silencio desbordante era lo que escuchaba. Sus ojos analizaban el artefacto que cubría por completo su brazo izquierdo, no era su dominante,
Pero eso no le importaba en lo más mínimo. El poder era sentido por su magia antigua de su casa aún más antigua, poder que atesoraba como lo más preciado para ella en este momento. El poder que le daría libertad, que le daría vida. El poder para decidir su propio destino y no dejarlo a manos de la suerte que hasta ahora fue desconsiderada. Sus acciones no le importaban. Lo que sucedió no era nada para ella. Él no era nadie y nunca lo sería. Solo lo que por error llegó a su vida fue por lo que se volvió relevante. Y eso era todo lo que necesitaba. Issei sería olvidado por todos. No le interesaba en lo absoluto esa persona. Había obtenido lo que quería, no de la manera que pensó, mas eso era irrelevante. Ahora ella tenía el poder. Ahora ella tenía la capacidad para hablar por ella misma, por su futuro, por su vida. La vida que se merecía. Lejos de ese hombre. Lejos de esa casa. Lejos de esos deberes mundanos a los que su hermano la obligaba. Con este poder haría lo que ella quería y nadie podría oponerse a sus decisiones. Tenía el poder de Dios en su mano. O bueno, uno medianamente semejante. Tenía la necesidad de volverse fuerte para destruir a aquellos que querían aprovecharse de ella. Es lo que haría. Se acabó la niña mimada de la familia Gregory. Se acabó la niña bonita que servía como moneda de cambio para su casa. Se acabó. Sus ojos se cerraron. La gema brillaba, la gema mecía. La presencia observante pensaba, indagaba en sí misma, en sus acciones, en sus palabras. En la vida, en la muerte. Veía las memorias, y las memorias lo veían a él. Veía sus acciones, también sus intenciones. Veía el futuro así como el pasado. El futuro que sería con él, y el que debía ser sin él. El cambio que ocasionó el cambio, podía sentirlo, podía saborearlo incluso. La repugnante sensación, la maldita sensación de volver a ser usado. De volver a liberar su poder, de finalmente ver su potencial a flote después de tantos años encerrado. Se rehusó al inicio, realmente lo hizo. No quería estar con él, no quería estar con nadie. Quería salir, quería ser libre. Pero eso no era posible. Aferrarse a esa sensación era inevitablemente volverse loco, volverse hostil con sus portadores, que lo volverían más loco. Todo era para su beneficio después de todo. Ella lo usaría, y él solo disfrutaría. Anhelaría encontrar a Blanco, aguardaría su llegada con el fuego de su alma, el fuego de su poder dracónido. Anhelaría continuar esa pelea, por el motivo que haya sido en primer lugar. Miró, observó y aguardó. Miró a su portadora, admiró sus rasgos, contempló sus recuerdos. Admitió que tenía potencial. Admitió que tenía curiosidad ante lo que sucedería eventualmente, con el hombre en llamas que debía ser su esposo. Admitió que sentía júbilo por volver a estar en una buena pelea, en un baño de sangre. Sentir el calor, el dolor, la victoria en sus fauces. Aguardaría, enseñaría. Sí, era una buena idea. Era una magnífica idea. Por encima de esa idea estaba la oportunidad de volver a ser relevante. El Gran Rojo volvería a ser un personaje importante en la trama de la vida, en las escrituras de la historia. Ahora que había visto esos ojos de nuevo, esos malditos ojos que lo trajeron aquí, las esperanzas de tener un mejor futuro eran nuevamente vistas. La motivación por volver a ser lo que fue antaño regresó con el calor de las llamas de sus fauces furiosas. Ojalá poder restregar estos sentimientos en la cara de Blanco. Rió ante esa escena. Rió ante lo que significaba para ambos. Rió ante el futuro que le aguardaba si seguía el juego. Rió ante el daño que podría hacerle al niño demonio, que le haría al maldito dios que lo encerró. Rió ante el destino de su anterior portador, su merecido destino. Ahora todo era como debería ser, como debió haber sido en primer lugar. Con él no siendo portado por un inútil. Por él no siendo manejado por la mano de un mocoso bueno para nada. Con él siendo portado por la mano de un verdadero portador, de un verdadero merecedor de su poder. Alguien con motivación. Alguien con la disciplina para llegar a lo más alto. Alguien que tenía por qué luchar. No todo era para hacer el bien o hacer el mal. No todo era por un bien mayor. A veces era personal. A veces solo era para beneficio propio. Esta vez así lo era. Todo era para beneficio propio, para saldar cuentas pendientes. A él no le molestaba. Al Gran Rojo no le importaba. Mientras él estuviera presente, a él no le importaban los acontecimientos. Solo tenía una misión ahora: servir a su portador. Una vez completada, haría lo que quería hacer en realidad. Se vengaría. Se vengaría del portador del ojo de Dios. Lo haría pagar por lo que su antepasado hizo con él. Le haría sufrir lo que él sufrió, y lo que Blanco también.
Esa era su misión, esa era su motivación. Acabar con el niño demonio. Algo repentinamente tembló. El suelo vibró fuertemente. Ella levantó la cabeza, ella abrió sus ojos, su cabello rojo bailando ante su brusquedad cuando se levantó de su lugar en un instante. Miró por la ventana en el fondo, su expresión se tornó sorprendida, luego horrorizada. El parque donde estaba Naruto había sido completamente erradicado. Se quedó inmóvil por unos momentos, no sabiendo si lo que sus orbes le mostraban era real o estaba soñando. Reaccionó tan rápido que no supo si fue por instinto o algo más. Sintió la marca que le puso en el cuello con su magia. Rápidamente ubicó su posición exacta. Un círculo mágico apareció bajo sus pies, se desvaneció en un instante, temiendo lo peor. La ventana quedó al descubierto cuando se fue apresuradamente. Kilómetros de destrucción había detrás. La muerte. Rojo deslumbrante caía de su mano. Rojo a borbotones resbalaba por su piel marcada con la experiencia que no debería tener a su edad. Rojo caía al suelo gris, salpicando su calor. Rojo envolvía el metal negro antes empuñado por una mano temblorosa, ahora en el suelo yacía. Ojo rojo se encontró con ojos violetas aterrados. Ojos violetas aterrados se llenaron de líquido. Líquido translúcido escapó de ojos violetas. Ojo rojo se mostró, expresivo. Ojo rojo se mostró sorprendido ante su situación. Ojo rojo observó a ojos violeta cerrarse, líquido translúcido cayendo sin cesar. Ojo rojo admiró a la portadora de los ojos violeta darse la vuelta y huir despavorida. Ojo rojo decayó ante lo que había sucedido. Observó a Keno desaparecer de su vista en meros instantes. Su velocidad aumentada por su herencia demoníaca se hizo visible en su adversidad. Se quedó de pie sin inmutarse ante lo que acababa de suceder en unos momentos. Se quedó sosteniendo su abdomen desnudo, marcado con los errores del pasado. Un nuevo amigo recién nacido en él. Miró hacia abajo, el brillo verde de su técnica básica activada, haciendo todo lo posible por sanar su profunda herida. Sintió su cabello ser movido por el aire, el viento frío en contraste con el calor de su sangre en su piel fue notado. Incertidumbre ante las acciones de la chica era lo que atormentaba su mente, por encima del dolor. El dolor no existía para él. El dolor había muerto junto con la deslealtad. La herida sanaría. La herida no era mortal, no para él. Había rasgado parte de su intestino, pero no sería problema. No habría infección. No habría repercusiones. La repercusión tenía otro nombre. Akeno había escapado. Akeno había corrido despavorida, sus sentimientos la dominaron. La dominó el miedo, lo vio en sus ojos. La dominó mostrarse como era en realidad. La responsabilidad de asumir sus acciones. La dominó la vergüenza por una disculpa, la explicación que tendrían que dar a la de cabello rojo. El hecho de haber huido de esa manera había mermado el poco respeto que tenía por ella. La había dejado como una cobarde a sus ojos. La había dejado como una persona en la que no debería confiar a partir de ahora. Su labor era malditamente simple. Solo debía cortar su piel. Solo debía recordarle un error. Debía recordarle el error que cometió con Issei, y ella cometió otro error. Cada persona que conocía aquí era un error. Cada alma que escupía sus malditas palabras era un maldito error. Cada ser vivo que interactuaba con él en este maldito lugar era un maldito error. Ahora estaba molesto. Estaba molesto por la inutilidad. Estaba molesto por los errores. Estaba molesto por la cobardía. Estaba molesto por esta vida. Su mandíbula se apretó. Akeno era un error. Rias era un error. Issei era un error. El dragón era un error. Todos tenían una labor y todos la hicieron mal. Rias debía revivir a Issei. No lo hizo. El dragón debía decirle acerca de los ojos de Dios. No lo hizo. Akeno debía cortarlo. Lo hizo, pero mal. Asia fue un error. Su ojo brilló rojo. Sintió su chakra llegar a él con la fuerza de un tifón. Sintió el coraje de cometer tantos errores. Sintió el calor caer de su ojo, como su chakra aumentaba. Apretó su mano contra su herida. Sintió el dolor al apretar su piel. Sintió el dolor en su ojo, como este ardía. El chakra estalló de su cuerpo. Un aura rojiza ligeramente traslúcida lo rodeó por unos momentos. Sintió el calor de la sangre hervir ante su aura.
Sintió el calor del aura multiplicarse en un instante. Cerró los ojos. No pudo evitar gritar. No pudo evitar rugir. No pudo evitar soltarse. Lo soltó. Soltó lo que sentía. Soltó el odio que sentía por esta nueva vida. Soltó el odio que tenía por la mayor. Soltó todo. Sintió el viento volverse ligero a su alrededor. Escuchó un pitido grave, el sonido de las ramas quebrándose le acompañó. Dejó de sentir el calor. Dejó de sentir el dolor. Abrió el ojo. El paisaje era distinto, era totalmente distinto. Su mirada roja se tornó, sorprendida. Se tornó incrédula ante lo que le mostraba. Algo acababa de suceder, algo para nada bueno. Observó lentamente el lugar. Observó cada árbol que recordaba del poco tiempo que estuvo con Akeno aquí. Observó el lugar donde habían estado anteriormente. Recordó el verde césped, las flores que se levantaban de él. Las aves que cantaban en las ramas. La vida que prevaleció ante la corrupción de la ciudad. Ahora no era más que un recuerdo. Cayó de rodillas repentinamente. Sentía su respiración pesada, sus sellos se rompieron ante la falta de energía que los mantenía activos. Comenzó a sentirse mareado hasta un nivel enfermizo. El sabor del metal en su paladar se hizo presente, y luego la sangre emergió de su boca hasta resbalar de ella. Arqueó su espalda, la repugnante sensación arrastrándose por toda su piel. Vació sus entrañas en el suelo, el sabor del metal en toda su cavidad bucal era nauseabundo. Sintió el mundo temblar bajo sus pies, pero no era el mundo, era él. Subió su cabeza como pudo, pesaba varias veces más. El agotamiento de chakra más grande que había tenido estaba reclamando su lugar en su cuerpo. Rojo caía de su ojo, así como de su nariz. La vista del apocalipsis le saludó. La vista del verdadero poder de su regalo. La vista de su nueva habilidad, la destrucción. El verde parque vivo ahora no era más que un valle desolado. Lo que antes proveía de vida a la ciudad no era más que una mancha gris, una especie de explosión cónica había arrasado el área por completo. Se quedó inmóvil ante la visión. Su expresión expresaba sus emergentes sentimientos. No le preocupó el motivo de la explosión, pues lo sabía. No le preocupó cómo replicarlo, pues lo entendió cuando lo hizo. Tampoco le preocupó su bienestar, por una vez. No. Le preocupó el daño que acababa de provocar. El cono de destrucción abarcaba más rango del que formaba el verde parque. Llegaba hasta la ciudad. Comenzaba a escuchar sirenas a lo lejos. Escuchaba gritos de personas, autos pitando, autos chocando, perros ladrando. La nube de polvo distante era gigante. Se quedó sin aliento ante la visión. Su piel se erizó. Se quedó pasmado ante lo que acababa de hacer sin querer. No sabía qué hacer. No sabía cómo reaccionar. Acababa de matar a mucha gente, mucha gente. Acababa de cometer un error. Edificios colapsados adornaban el paisaje. Destrucción absoluta proveyó de horror a los habitantes infortunios de este lugar de la ciudad. La muerte los tomó por sorpresa. Muerte que no se merecían. Muerte que jamás debió llegar a sus vidas. Rojo brilló a su lado derecho. Rojo llegó a su mirada entumecida. Rojo envolvió su forma cálidamente, una voz ahogada hablaba cosas que no entendía. Su orbe clavado en lo que acababa de provocar no se movió en lo más mínimo. Su expresión demostraba exactamente lo que sentía su corazón. Algo lo estaba sacudiendo, alguien le estaba gritando. Su atención yacía en la nube de escombros y polvo que se alzaba en el aire a kilómetros de altitud, a kilómetros de distancia. Edificios yacían irreconocibles en sus pedazos en el concreto. Su rostro giró repentinamente. La comezón invadió su mejilla izquierda, su mirada rápidamente encontró al culpable. Una rías angustiada lo tomaba por los hombros, lo miraba directamente. Te pregunté que quién demonios hizo esto, gritó, sacudiéndolo. Sus ojos estaban ensanchados, la preocupación era genuina, el pavor grabado en piedra. Él si era por la suya al ver su estado, o si era por ver el estado de lo que alguna vez fue un distrito de Kuo, le era desconocido. Se quedó observando, con la mirada perdida. Su rostro se difuminó, en él se estableció un recuerdo. Los errores son tratados con sangre, recordados, marcados en la piel del causante. La sangre es el pago por cometer un error, la marca es un recuerdo de las acciones pasadas. Insistió con el arma negra posada en su mano. Lord Danzo lo miraba desde su lugar. Sentía su rostro desprendido de su máscara, el dolor de los golpes en su cuerpo, el dolor de los cortes en su piel, el dolor en su corazón por sus acciones. La vergüenza que sentía por cometer un error y ver a Lord Danzo a la cara. Sus palabras fueron claras.
Sabía lo que venía. Aceptó lo que le esperaba y agradeció en silencio la oportunidad del perdón. Tomó la hoja, y cortó hasta que Lord Danzo creyó suficiente. Los errores eran admitidos y juzgados. Eran aceptados y recordados. No se ocultaría. Era su responsabilidad. El mundo volvió en sí. Miró a Rías directamente a los ojos. Su anterior expresión regresando a sus rasgos. Toda duda eliminada de él. Toda intención de mentir se esfumó como si nunca hubiera estado ahí. Fui yo. Rojo caía de su rostro. Rojo resbalaba por su blanca piel marcada. Rojo se amontonaba en un charco bajo el lugar donde se hallaba. Rojo reflejaba el entorno que lo rodeaba. Paredes altas, paredes blancas. Ventanas grandes, cortinas rojas. Pasos rápidos, pasos desesperados. Hombres en intriga, hombres aterrados. ¿Cómo demonios sucedió eso? Gritos frustrados recayeron en oídos sordos, sus oídos sordos. Voces le contestaban, voces le explicaban, a nadie él escuchaba. ¿Tienes una maldita idea de lo que nos costará repararlo? Hombre furioso ladró, hombre furioso golpeó la mesa que tenía cerca, su fuerza la partió por la mitad. Platos cayendo rompiéndose en el suelo, cerámica blanca y utensilios metálicos impactando la madera ensordecedoramente. Circes, cálmate. Theoticus intentó, infructuosamente tranquilizar a su hijo. El lugar silencioso de su hora de descanso contaminado con la nueva situación que rápidamente había escalado a niveles para nada favorables. La noticia de lo que sucedió en el parque ahora era nacionalmente sabida. Si bien habían pasado menos de 2 horas, todo el país estaba en shock ante lo que sucedió así como así. Tanto militares como policías habían llegado a escena, intentando encontrar un causante. Nada habían encontrado. Tanto ambulancias como bomberos habían llegado, intentando encontrar sobrevivientes. A nadie habían encontrado. Quitando a las personas que sufrieron el daño secundariamente, nadie que recibió lo que el país catalogó como el mayor ataque terrorista de la historia de Japón sobrevivió al impacto inicial. Todos habían sido prácticamente vaporizados, borrados de la faz de la Tierra. Junto con la mayor parte del distrito capital. El 24% de la población de Kuo vivía ahí, 24% que ahora probablemente estaba desaparecido, informalmente muerto. Toda la muerte que provocó con sus acciones fue algo que, evidentemente no deseaba. Toda la destrucción que causó su regalo estaba grabada en su mente para nunca ser olvidada. Sentía sus manos temblar aún ahora. Recordaba su corazón dando un vuelco cuando comprendió lo que había sucedido, lo que había provocado. Las náuseas aún lo desbordaban. ¿A qué no seguía desaparecida? Probablemente muerta. Después de su confesión, Rías no tuvo de otra que traerlo aquí, el inframundo. Había estado quién sabe cuánto tiempo en su actual lugar. Sentado en una silla en el comedor, su forma reclinada hacia adelante. Su ojo no dejaba de sangrar. Rojo caía a gotas de él. Ella había regresado al mundo humano. No preguntó, no le interesaba saberlo. Circes detuvo su andar, girándose hacia su padre en posición firme. Calmarme. Calmarme. Ya viste lo que provocó. El niño necesita controlar ese poder antes de que destruya todo el maldito país. Sí, eso es bastante evidente, Theoticus le respondió, su voz era el faro de la tranquilidad que se necesitaba ahora. Pero tu actitud tampoco arreglará nada, hijo. Añadió. Escuchaba a Circes respirar pesadamente en su lugar. Caminaba de aquí para allá, no sabiendo qué hacer exactamente. Su actitud distaba mucho de la que debería tener con su rango actual, el Lucifer del inframundo. ¿Y qué vamos a hacer con él, padre? ¿Cómo le vamos a hacer para que todos olviden lo que sucedió ahí? Su voz ya no era alta, pero seguía siendo fuerte. Su tono ya no tenía tanta de la desesperación que portaba antaño, probablemente entendiendo que lo mejor era mantener la mente fría y con pensamiento lógico. Theoticus era bueno tranquilizando a la gente. Tuvo que serlo debido a cierta persona con la que compartía sangre, que se metía en muchos problemas. Es por eso que le fue sencillo manejar a su hijo. El hombre de cabello rojo miró al otro de cabello rojo. Déjame manejarlo, dijo. Theoticus miró a Naruto en su lugar sentado, su cuerpo reclinado hacia abajo, sostenía su abdomen aún herido, su ojo no dejaba de sangrar y manchar el suelo. ¿Ya viste lo que sucedió la última vez que lo manejaste tú? Circes espetó, su ceño fruncido en molestia evidente. Le dejaste la correa muy larga, padre, necesita más restricciones.
Theoticus negó con la cabeza, inmediatamente estando en contra con las palabras de su hijo. Eso estaba completamente fuera de lugar. Hacer eso con Naruto sería sepultarlo aún más en el lugar de donde quería que saliera. Él confiaba en el niño, teniendo en cuenta su pasado. Confiaba porque no sentía una maldad pura proviniendo de él. Solo le ordenaban hacer esas cosas, él no las hacía con la necesidad de saciar su sed de sangre. Aclararía sus pensamientos y modo de ver a Naruto a su hijo. Pero alguien se le adelantó. Tiene razón. Una voz repentinamente se puso por encima del silencio que aguardó a ambos hombres pelirrojos que discutían. Mismos que rápidamente reconocieron de quién se trataba. Ambos giraron para ver a Naruto levantarse lentamente de su posición. Su aspecto era cuanto menos complicado. La sangre que caía de su ojo manchaba todo su pecho, la herida del abdomen resguardada y sanada con jutsu médico de nivel intermedio, cosa que ellos desconocían. Su camisa blanca estaba hecha un desastre rojo y gris por la sangre y el polvo. Una vista que para nada Theoticus deseaba ver en este momento. Ver a su sobrino, el único hijo de su hermana en ese estado le molestó. Le molestó por el hecho de no haber movido un dedo para ayudarlo. Se centró demasiado en el problema y no en el causante, mismo que también había sufrido daños. Circe simplemente tomó toda su atención cuando comenzó la discusión. Rias se había excusado sin dar más explicaciones que las ya sabidas. Chasqueó los dedos y señaló a Naruto con esos mismos dedos, dos de las muchas sirvientas en el lugar que escuchaban en silencio y cabizbajas rápidamente corrieron hasta su posición. Sus tacones negros reverberando en el silencio del comedor Gremory, un sitio que se había convertido en un lugar de reuniones inesperadas. Círculos mágicos rojos rodearon las manos de las mujeres, manos que estaban en las heridas del joven a su merced. Profesionalmente ignoraron su aspecto en pos de cumplir con su labor. Explica. La voz de Theoticus emanó de sus labios, en respuesta a las anteriores palabras de Naruto. Circe a su lado reafirmó su postura, sus brazos ahora cruzados. Su mirada era de pocas pulgas. Naruto apartó un poco su rostro de la sirvienta que sanaba su ojo, misma que lo tomó de la otra mejilla para trabajar mejor. Su sangrado aún no se detenía. El dolor seguía presente. La otra mujer estaba arrodillada para tratar su abdomen. Ignoró el hecho de que estaba prácticamente ciego en este momento. El accidente que provoqué fue por culpa de todo lo que ha sucedido en las últimas semanas. Dijo lentamente. Theoticus asintió, dando a entender que prosiguiera. Circe se mantuvo igual. Un suspiro emanó de su nariz. He tenido escapadas de la escuela, quería ver la ciudad yo mismo. ¿Escapadas? Pero si Sona dijo que estuviste en todas tus clases. El rostro de Theoticus adoptó una expresión confusa en sus rasgos bohemios. La pregunta era esperable, ya tenía una respuesta. Era una ilusión, nuevamente suspiró. El dolor estaba bajando, pero no fue por eso que lo hizo. Le resultaba incómodo hablar al respecto. Ocultaría cosas, sin embargo. Sus palabras podrían causarle más daño del necesario. Arruinar aún más lo ya arruinado. Sería erróneo y contraproducente. Conocía a una monja en el camino, una niña de la iglesia, dijo. Ahora tanto Circe como Theoticus escuchaban atentamente, no gustando el rumbo que tomó la explicación. Y está muerta por mi culpa. ¿Mataste a un miembro de la iglesia? La pregunta fue de Circe, su ceño se frunció ante lo que sus labios repitieron. Naruto, ¿sabes lo grave que es eso si se enteran? Sí, ya lo saben. Lo directa de su respuesta dejó a ambos hombres pasmados en su lugar. Incluso las sirvientas se detuvieron por unos momentos en su trabajo, continuaron rápidamente. Antes de que cualquiera de los dos pudiera replicar, decidió aclarar todo. Un ángel llamado Michael llegó, los ojos de Circe se agrandaron ligeramente ante el nombre, mas los de Theoticus se estrecharon. Resulta ser que la iglesia era de ángeles caídos o como se llamen. Ellos intentaron matarme, pero no pudieron. Ella no corrió la misma suerte. El silencio precedió sus palabras. Nadie sabía qué decir después de escuchar su explicación. O al menos fue así por unos momentos. Por amor a Satán, Circe apretó el puente de su nariz, girándose hacia otro lado cuando habló. Entonces no solo provocaste la muerte de un miembro de la iglesia, sino que también la de un montón de ángeles caídos. Esto es el maldito colmo. Circe, deja que termine. Theoticus miró a su hijo al lado, su rostro pétreo ante las palabras que emanaban del joven creador de problemas sumamente graves. Circe suspiró, no dio palabra alguna. Solo se giró, mirando en su dirección para escuchar lo que seguía.
Naruto miró al hombre sin ninguna emoción en sus rasgos. Su vista mejoraba con el pasar de los segundos. Ahora su destino dependía de sus siguientes declaraciones. Mismas que ocultarían la aparición de Azazel. Era lo mejor para su seguridad. Sus palabras tenían verdad en ellas, así que comprobar su veracidad sería sencillo con la persona adecuada. Michael me dijo que la monja no era de su propiedad, era una hereje. Aún así se la llevó. En cuanto a los caídos, escuché que el territorio de Kuo es propiedad de demonios, así que, técnicamente hablando, ellos no tenían nada que hacer ahí en primer lugar. ¿Estoy en lo correcto? Circes asintió, lentamente. Su ceño aún fruncido, Theoticus relajó sus rasgos ligeramente. Además, ellos mataron a un estudiante de la academia, uno de mis compañeros de clase, el portador del Sacred Yard Drake. ¿Cómo? Los ojos de tanto Theoticus como Circes se ensancharon ante sus palabras. La sensación del triunfo inundando sus venas fue esclarecedora. Habían caído. Apartó a las sirvientas con sus manos, mismas que al inicio se negaron. Un chasquido de dedos del patrón y rápidamente regresaron a su anterior lugar, notó sus ceños fruncidos ante sus acciones. Naruto asintió, confirmando sus palabras. Llama a Rias, dijo, mirando a los ojos a Lucifer del inframundo. Su ojo brillaba más que de costumbre, algo que evidentemente no sabía. ¿Por qué? ¿Ella sabe algo acerca del Gran Rojo? Bien pudo sonreír ante lo que diría. Su prima lo había manipulado. Por ella es por lo que sucedió esto para empezar. Por su egoísmo. Entonces ahora revelaría su secreto recientemente adquirido. Ojo por ojo. Ahora ella es su portador. La habitación se quedó en silencio. Admiró los rostros de sus familiares, sus expresiones. Las disfrutó, sin duda. Disfrutó la sensación de venganza que se arrastró por debajo de su piel, por esta única ocasión. Dens, Prodens. Remordimientos. Sona dejó sus anteojos en el escritorio. Llevó sus blancos dedos, sus uñas bien cuidadas hasta el puente de su nariz y frotó el lugar. El estrés sumamente fuerte que sentía representado por su desaliñado aspecto, normalmente pulcro para aparentar la ética y autoridad que necesitaba aparentar por su puesto en la escuela. La vista que su ventana le mostraba seguía siendo irreal. Todo el distrito capital había sido borrado de la existencia en un mero segundo. Todas las familias que ahí vivían, todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños. Todos habían sido exterminados sin ningún motivo, sin ninguna razón para ello. Todo en un momento se había vuelto caos. Todos en un momento se habían enterado, pues la reunión todavía no concluía. Todos fueron testigos de cómo sin poder hacer nada esa parte de la ciudad se redujo a un valle frívolo y vacío. Algunos lloraron, algunos gritaron. Otros se limitaron a mirar sin poder creer, otros se derrumbaron, su mundo entero cayendo, pues era su lugar de residencia. Las familias de algunas de sus piezas yacían muertas ahora. Piezas que ahora habían desaparecido en busca de algo entre los restos. La cereza del pastel fue cuando intuyó que no se trataba de humanos, sino de alguien sobrenatural. Era la única opción, que alguien de su naturaleza fuera el causante de toda esa destrucción, de toda esa matanza. Suspiró mientras miraba por la ventana, la tarde casi noche era bella, sí. La vista que la precedía era espantosa. Nadie más que ella habitaba en su salón. Todos se habían ido a sus hogares, con sus familiares, para estar juntos en este trágico día. Aquellos cuyas familias habían sido dañadas por el atentado recibirían una compensación de su parte, a modo de su más sentido pésame por sus pérdidas. Hasta ahora no sabía nada de Rias y de sus allegados. En especial del chico que ocupaba la mayor parte de sus pensamientos en los últimos tiempos. Quería saber acerca de su bienestar, el de Rias por ser su amiga, y el de Naruto por ser de interés para ella. Decir que el niño había tomado su atención era decir poco. Decir que su historia trágica era interesante para ella era decir nada. Ella estaba interesada en él, interesada en su pasado, en su futuro incluso. Quería saber más de él, no lo que el papel contaba, sino lo que él hablaba. Quería averiguar acerca de su lugar de procedencia. Quería saber todo de su mundo alejado de esta realidad, y él era el único que le podría contar algo al respecto.
Claro, no sería sin un buen motivo. Sabía de su hermetismo. Sabía que él no le diría nada porque así se le enseñó. Pero aún así quería averiguarlo. Hasta ahora había demostrado una inigualable habilidad estratégica. Un pensamiento lógico, matemático y una capacidad para predecir lo que alguien haría que nunca había visto. Recordó la vergüenza que sintió cuando le ganó en el ajedrez, a ella, de todas las personas. A la misma persona que había hecho a Rías Gremory rendirse por haberse quedado estancada en su partida. Ese era un recuerdo preciado, no obstante. Una situación que no olvidaría en el corto plazo. Pocos podían decir que le habían ganado a una partida, ahora él podía hacerlo libremente, podía presumirlo. Se lo había ganado. La luz del sol menguante a su lado lentamente se iba desvaneciendo. Los últimos rayos del sol dejaron de dar calor a esta parte del mundo, dando así paso a su otro ocupante en el cielo ahora negro. La noche en Kuo sería de las más duras en las últimas décadas. La noche después del atentado terrorista más grande de Japón en toda su historia. Suspiró ante la situación. Todo indicaba que un sobrenatural lo había hecho. No había ninguna duda al respecto, si tenía que dar su opinión. Rías había dicho que los caídos se habían marchado de la ciudad, así que en un principio no tenían nada que ver en esto. Pero bien podría ser mentira. Bien podrían haber sido ellos los causantes de tanta destrucción, de tanto sufrimiento. Pero, ¿qué motivo había? ¿Por qué lo habían hecho? ¿Fue por mera crueldad, o fue por algo más? Esas eran preguntas simples, no obstante. Simples, pero sumamente importantes en este momento. No había necesidad de hacer eso. No había una guerra ocurriendo ahora, todo estaba en una paz momentánea, sí, pero paz al fin y al cabo. Un acuerdo entre facciones que se respetaba a pesar de sus divergencias. Que ellos se atrevieran a causar esa cantidad de muertes humanas en una ciudad custodiada de demonios era una clara muestra de hostilidad. Una muestra de hostilidad que no tardaría en responderse por los de su misma raza. Lo cual escalaría rápidamente hasta un punto de no retorno. Estiró su mano y tomó sus anteojos del escritorio frente suyo. Alcanzó el bolsillo en su camisa escolar blanca con franjas negras, un paño café claro pequeño fue sacado con su otra mano. Limpió ambos cristales que le ayudaban a ver correctamente ante su miopía hereditaria. El sonido rechiniante del cristal presente. Guardó el trapo en su lugar y colocó nuevamente su aparato de visión en su preciado lugar. Enfocando su vista nuevamente en su vacía estancia. Les había dado a todos varios días libres, independientemente de si habían sido afectados por el atentado. Quería que ellos pasaran tiempo con sus familias en estos duros momentos para el país, para la ciudad. Si bien los demonios carecían de empatía, era mayor en algunos. A ella se le educó diferente, y a Rías también. Era por eso que eran más indulgentes con sus siervos. Por tanto también amables. Para ella eran su familia. Los quería, y ellos la querían. Se preocupaba por su bienestar. Dejó escapar un suspiro de sus pequeños labios rosados. Hizo su silla para atrás y se levantó de su lugar tras su escritorio. Rodeó la mesa por su lado izquierdo, caminando hasta el centro de la habitación. Comenzó a canalizar su magia para crear un círculo mágico e irse a su hogar, pero alguien se le adelantó. Los ojos de Sona primero se estrecharon en sospecha ante el círculo mágico que apareció en el suelo de su salón, pero rápidamente abandonó esa expresión al identificar de quién se trataba. No había visto a Rías desde el atentado, sabía que ella estaba bien pues no tenía motivos para estar ahí precisamente. La situación de algunos de sus siervos fue más importante que una preocupación por el bienestar de su amiga, que sabía cuidarse por sí misma en estos momentos. De cualquier modo, una especie de peso fantasmal abandonó sus hombros al ver el sello de la casa Gremory en el círculo mágico, a sabiendas de que ella era la única que la visitaría ahora. Círculo mágico que, notó, no era de color rojo como lo eran los de Rías. Aguardó la llegada de este ser desconocido de la casa Gremory a sus aposentos, algo que para nada esperaba en este día tan lleno de problemas. El suelo brillaba intensamente en blanco, tonalidades frías también emanaban de él. Sona giró levemente la cabeza ante el brillo de la magia, que lentamente parecía dispersarse. De un momento a otro, el brillo casi cegador que llegó a su lugar desapareció casi como apareció, en un instante. Giró la cabeza, encuadrando el lugar de los hechos recientemente descritos, su rostro adquirió una expresión esperable de confusión en sus rasgos. Graifia Lucifuge se hallaba de pie en su salón, su habitual postura erguida, su rostro sin emociones, su perfección. La miraba a los ojos, gris azulado en contraste con violeta, tanto confundido como sorprendido por esta inesperada visita.
Un aroma dulce provenía de ella, el perfume que solía usar, recordó. Lady Sitri, lamento la intrusión. Sus palabras fueron claras. Las había pronunciado perfectamente, su tono irrepetible por la educación que su frase inculcó. La dama de hielo y esposa del Lucifer no esperó una respuesta por parte de la chica. Vengo de parte de Lord Theoticus. Solicita su presencia inmediata en la residencia Gremory. Sona ensanchó sus ojos hasta que casi salieron de su lugar. Theoticus Gremory solicitaba su presencia, ¿pero por qué? No había necesidad, motivo, razón o circunstancia para ello. El asunto con los humanos no le correspondía. No había razón para que él la llamase de un momento a otro. Había estado enviando sus informes acerca de Naruto todos los días, sin retraso. Él no tenía por qué solicitar su presencia. A no ser, negó con la cabeza. Naruto no tenía esa capacidad. Mucho menos esa necesidad. No tenía la necesidad de hacer ese daño. Su superstición era errónea, debía serlo. Debía ser un simple pensamiento, una excusa para echarle la culpa a alguien por simplemente juzgarlo. Negó con la cabeza, quitando ese hilo de pensamientos. Asintió a las palabras de Graifia, caminando en su dirección. Se paró en el centro del círculo mágico, al lado de la dama mucho más alta y mejor dotada que ella, algo que disimuladamente envidió. El brillo similar junto con la ya reconocida sensación de que tu cuerpo desaparecía en la nada la invadió, pero no se vio afectada en lo más mínimo. Aguardó el momento en que el portal la trasladaría a su destino, el inframundo. Repercusiones. Aguardó en silencio en su lugar de reposo actual. Esperó callado al igual que los demás ocupantes de la habitación, afortunadamente distinta a la anterior. Ya no se encontraban en el comedor, ahora estaban en un lugar más privado. Una habitación que desconocía su labor, pero definitivamente no era ese maldito comedor una vez más. Ahora vestía sus ropas escolares, limpias de toda la suciedad anterior. Sus heridas estaban sanadas, no en su totalidad, pero ya no sangraban, lo que era más importante. El dolor era ignorado como siempre lo había hecho. El horror, sin embargo, seguía presente. Seguía presente la incógnita. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasaría con él? Todo el plan se había ido al demonio en un mes o menos. Todo. Podría reemplazarse con su clon en Grigori si necesitaba hacerlo. Esperaba no recurrir a ello. Hacerlo lo drenaría de chakra completamente, por la distancia. Una técnica que aún no perfeccionaba. Una mezcla entre el Shunshin y la técnica simple de reemplazo. El futuro era incierto y las probabilidades de salirse con la suya eran ínfimas. Sabía que sus acciones tendrían consecuencias. Ellos no lo dejarían así sin más. Su tío era el más indulgente, pero no el más influyente. Theoticus quería el bien para él, siempre lo quiso. Pero Circex era distinto. Había notado su mirada. Había notado en su rostro lo que quería hacer con él. No por mal, sino por bien. Él no tenía nada en su contra. Circex lo veía con buenos ojos, hasta ahora. Pero era un líder. No debía mostrar indulgencia. Hacerlo lo haría parecer débil ante los demás, y podrían aprovecharse de ello. No obstante, por ahora solo debía mantenerse en silencio. Debía esperar a que ellos discutieran para decidir el futuro. No le gustaba que alguien tomase sus decisiones, pero no tenía caso entrometerse. Hacerlo lo dejaría en aún más desventaja de lo que ya estaba. Simplemente no podía salir del inframundo por su cuenta. Azazel sería el único capaz de ayudarlo, pero eso era un último recurso. Si sus palabras provocasen más tensión, entonces sería su final. Su rojo orbe miraba a la nada en la iluminación de la sala. Los ocupantes eran los mismos que la vez anterior. Su tío y su primo. La mujer de Theoticus no estaba presente así como la vez anterior. Ella había demostrado cierta amabilidad con él el día que llegó. Se mostró amigable, como casi todos. Le platicó cosas de Kusina, pues habían sido amigas de la infancia. Algo que si bien escuchó no recordó, pues no le interesaba esa información. Su madre no era un tabú para él. Ni su padre, o cualquier familiar ya sea sanguíneo o no. Nada de eso le importaba porque su vida ya era otra. Su vida era servir a Lord Danzo. Su objetivo era destruir lo que él le dijera que destruyera. Y el objetivo prioritario era la mayor. No tenía el poder para destruirla ni lo tendría pronto.
Y menos estando aquí, limitado por estas cadenas que se hacían llamar su familia. Desde el inicio quiso deshacerse de ellos. Pero no a este precio. Ahora debía cargar con esa escena. Con esa imagen que seguía grabada en su mente. Con esa culpa. El brillo repentino que se formó en el suelo atrajo toda su atención. Su color blanco muy frío era molesto de ver directamente, por su intensidad. Su ojo aún tenía sensibilidad a las luces fuertes después de lo que ocurrió. Apartó la mirada, lejos de esa cosa molesta. La luz se intensificó unos momentos, y luego decayó en un parpadeo. Simplemente desapareció justo como había aparecido, de la nada. Tal y como pidió Lord Theoticus, Sona Sitri. Volvió la mirada, notando ahora la presencia de la persona que había sido presentada. También notó a la alta mujer a su lado, recordándola de cuando lo llevó a su habitación el primer día. Sus ojos encontraron los de Sona, más bien los de ella se cruzaron con el suyo. Notó sus cejas arrugarse, el sentimiento no podía decir qué era exactamente. ¿Preocupación? ¿Confusión? La verdad no lo sabía, ni le interesaba saberlo. Seguía muy agotado todavía. No tenía ni un octavo de sus reservas de chakra. Al menos los sellos de gravedad y peso habían dado buenos resultados en su estancia. Era por eso y nada menos que seguía con la capacidad de moverse. Señorita Sitri, hay un asunto importante que debemos discutir. La voz fue la de Theoticus, pues a Sir Zetz no le concernía este asunto. No, a él le importaba lo que pasaría después de discutir eso. Usaría el tiempo que hablaría su padre sin embargo. Meditar en lo sucedido. Tomar una decisión. La alta mujer se apartó de Sona, sus altos tacones resonando en el silencio. Caminó hasta estar al lado de Sir Zetz, quien a su vez estaba apoyado en la pared del lado derecho, Sona en el medio, y Theoticus a la izquierda. Él por debajo en vista cenital. Sona apartó sus ojos de él, mirando a Theoticus y haciendo una reverencia con la cabeza en el proceso. Adelante, soy toda oídos. Su tono educado hablaba por sí solo del respeto que tenía por el anterior señor del inframundo. Acomodó sus manos frente a su cintura, en una postura en reposo. Theoticus adoptó una expresión más seria de lo que ya tenía en sus rasgos bohemios, sus brazos cruzados sobre su traje blanco. El asunto tiene todo que ver con cierta persona, señaló con la cabeza en su dirección, su forma reclinada en la silla no se movió en lo más mínimo. Parece que nos ha estado engañando por todo este tiempo. ¿Engañando? La pregunta se formó al instante, las palabras desconcertadas de Sona evidenciando su confusión. Lo miró en busca de respuestas, sus ojos abandonando la serenidad que tenían anteriormente. Theoticus asintió en su posición, mirando a la de cabello negro corto. Tal y como lo escuchas, dijo. Ha estado usando ilusiones para aparentar estar en sus clases, pero todo el tiempo estuvo fuera de la academia, paseando por la ciudad a sus anchas. El rostro de Sona se tornó ligeramente pálido. Su expresión era la de un niño al ser atrapado con la mano dentro del tarro de galletas. Notó su desesperación al instante, y probablemente todos lo hicieron. Era pésima ocultándose, independientemente de la situación. Su compostura siempre firme, correcta y educada ahora no era más que un lejano recuerdo. Sus ojos bailaban entre el suyo y los de su tío como un partido del deporte de la red y la paleta. Yo no sé qué decir, tartamudeó, evidentemente nerviosa ante el repentino descubrimiento, algo que por obvias razones no quería que ocurriese. Señor Theoticus, lamento lo sucedido, juro que no lo sabía, no te preocupes niña, no te estamos culpando. Las palabras de Theoticus fueron una cubeta de agua helada en el calor de la desesperanza de Sona. Su expresión se relajó en un instante, incluso suspiró aliviada. El mar de emociones distintas y contrastantes en su rostro fue confuso para él. Theoticus entrecerró los ojos. Espero una vigilancia más ardua ahora, señorita Sona, no quiero que vuelva a suceder lo que pasó hace rato. ¿A qué se refiere Lord Theoticus? Las cejas de Sona se juntaron en confusión, un suspiro provino de Sir Zetz, quien aguardaba su momento de participar en la plática. Sus ojos que miraban la conversación de los anteriores giraron para ver a su mujer a su lado, un leve asentimiento por su parte. Bueno, ya deberías saberlo a estas alturas. Las palabras de Sir Zetz se dijeron lentamente. Graifia a su lado levantó las manos, un gesto de espantar un insecto fue hecho por su mano en guante blanco. Un círculo mágico gris azulado se formó en el aire, y en un momento se convirtió en una especie de televisor mágico. Lo que el portal, ilusión o cosa mostró a los presentes era lo que Sona más temía, pero que, muy en el fondo de sus sentimientos, sospechaba.
Era más un pensamiento instintivo, inmediatamente pensar en el nuevo ser que había llegado a este inusual mundo. El cono de destrucción que exactamente abarcaba 5.4 kilómetros de diámetro desde su epicentro en el parque de Kuo, del lado derecho de la visión de la chica, casi como planeado que se viera así, yacía el responsable sentado. El rojo orbe del chico, no, niño, la miraba sin emociones, ya sea por estar perdido en sus propios pensamientos o por una razón que ella desconocía actualmente. La expresión de Sona demostraba indudablemente sus adversas emociones. Sorpresa, asombro, confusión, miedo, insensatez, la lista seguía y seguía. Ella no podía creer lo que sus ojos habían visto. Lo que sus sentidos habían divisado. Esa destrucción, ese genocidio. Él no era capaz, simplemente no lo era. Leyó sus archivos. Leyó su vida. Sabía lo que había hecho y cómo lo había hecho. No había remota posibilidad de que fuera capaz de lograr semejante destrucción. No había razón, motivo o necesidad de hacerlo. Ella no podía formular palabra alguna. Sus emociones afirmándose en su haber, adueñándose de su cuerpo, evitando así que cualquier palabra formada o sin formar en sus cuerdas emergiera. Fue algo que Circe notó. El señor de los infiernos admiró con brazos cruzados las distintas facetas en el rostro de la amiga de su hermana, claramente ella no lo sabía. Miró de reojo al responsable, su aspecto impasible le resultó poco respetuoso a la situación, pero sabía que se sentía mal al respecto en su modo de ser. Había demostrado que no tenía la necesidad de hacerlo y honestamente le creía. A pesar de su cierto desdén por el niño, debido a su modo de ver la vida, de su opinión por la guerra. Era claro que había estudiado al respecto, pero lo teórico no se comparaba a lo real. Él había visto la guerra de primera mano, durante años y años vivió en ella. Sangró y lloró a sus amigos caídos durante mucho tiempo, la extinción de tantas casas demoníacas aún era doloroso. Ahora estaba aquí este ser que deseaba crear una guerra en su lugar de origen. Derramar cantidades ingentes de sangre por el deseo de un hombre. Eso le molestó, por el hecho de ahora estar aquí y querer hacer otra en el mundo que debía mantener en paz. El silencio que había invadido la sala fue eterno para sus ocupantes, más para la chica que para el resto. Ella era la más afectada, incluso más que el causante, se atrevía a decir. En ella recaía la responsabilidad de vigilarlo y falló miserablemente. Había perdido su palabra, su confianza con ellos por culpa de una irresponsabilidad del niño. Peor aún, miles de personas habían muerto por sus actos. Aún debía discutir con Rías al respecto. Su hermana había estado ausente por lo pronto, pero luego ajustarían cuentas. Ella tenía muchas cosas que explicar. Naruto se mostró inmóvil. Por su mente pasaba nada más que el recuerdo de esa sensación. La sensación de cuando liberó su nueva habilidad, la destrucción. Fue ciertamente placentero. No sus consecuencias, y tampoco sus acciones. Se refería a la sensación de liberar ese poder. Esa habilidad tenía el nivel suficiente para destruir la mitad de una aldea oculta, o un pueblo pequeño en su totalidad. Era inútil no ver la capacidad de ese poder aún en su situación. Simplemente no podía evitarlo. Era una nueva arma en su arsenal, una que tenía la certeza que usaría a partir de ahora. Circe hizo un gesto a su mujer, misma que chasqueó los dedos y la imagen en el aire se desvaneció en la nada. Sin dudas es una información que no queremos saber, pero ahora debemos aceptar. Sus palabras fueron dichas lentamente, sabiendo las repercusiones que el atentado tendría con el pasar de las horas, de los días, y de los meses. Años de progreso se perdieron. Familias enteras, empresarios, estudiantes, futuras promesas que definirían los próximos años en el mundo. Nueva y vieja generación habían ingerido sus últimos alimentos, se habían despedido momentáneamente sin saber que nunca se volverían a encontrar. Ahora todos yacían irreconocibles en su estado, irreconocibles porque no habían encontrado nada aún. Para Circe, el perdón era otorgado a aquellos que para él debían ser de fiar. Aquellos quienes él confiaba que cambiarían después de sus errores. Aceptar sus actos era un paso más para su redención, por así decirlo. Sus ojos se entrecerraron al mirar al niño. Casi un mes había estado aquí. Todo lo que sucedió desde su llegada fue inesperado, e indeseado parcialmente. Para ser honesto, apreciaba un nuevo miembro en su familia. Independientemente de si era un mestizo, ellos no eran racistas como las otras casas. Incluso si Rías decidía desposar un humano lo vería con buenos ojos. Se alegraba por tener una cara nueva en esta casa, alguien con quien hablar de vez en cuando, convivir. Liberar el estrés de su puesto. A quien se encontró fue a quien menos quería conocer.
Naruto era una persona extraña. Sus actos fueron hechos sin querer, lo entendía. Se arrepentía de ello, lo veía en su rostro a pesar de que lo ocultaba. Mas en el fondo, sabía que le daba igual. Su modo de pensar era inusual. Se arrepentía de las vidas que tomó, pero al mismo tiempo podía matar inocentes sin pestañear o dedicarles nada más que un pensamiento secundario. Es más, se atrevía a decir que en este momento estaba pensando en ese poder que obtuvo. Su excusa era ineficiente para él. Decir que simplemente estaban en medio era no aceptar que directamente no le importaba acabar con una vida indefensa. Afirmar que lo haría una y mil veces con tal de salvar a más en el futuro era directamente no tener razón alguna. Sí, él era un demonio, no alguien muy apreciativo con la vida. Su raza se dedicaba a engañar a los humanos y aprovecharse de su debilidad. Pero él tenía honor y por sobre todo raciocinio. Naruto se arrepentía de los actos que causó porque no los quiso hacer, eso lo entendió. Pero también entendió que si ese lugar fuera importante para su guerra igual lo habría destruido. Así hubiesen millones de almas adyacentes a su lucha. Así destruyera las vidas de miles de familias, él lo haría de todos modos. Porque así era su forma de ser. Él no merecía el perdón. Naruto no merecía una redención. Merecía ser juzgado por sus actos, por sus crímenes. Crímenes que no quiso cometer, sí, pero que igualmente cometió. Fueron sus acciones las que lo llevaron hasta ese punto de ruptura. Fue su hambre de conocimiento, su curiosidad por explorar el mundo nuevo al que había llegado lo que provocó el incidente. Solo debía obedecer lo que se le pidió y no lo hizo. En resumen, tenía toda la culpa. Su rostro no expresaba nada más que seriedad ante el asunto en discusión. Sus palabras serían absolutas y obedecidas a pesar de la inicial negativa de su padre. Él era el rey del inframundo. La máxima autoridad. Su padre era su padre, sí, pero él era su rey ahora. Su palabra debía ser obedecida quiera o no. Tomó una respiración pesada. Sus brazos aún seguían cruzados, su ceño fruncido. Su postura era recta, firme y autoritaria. Naruto Gremory, comenzó, sus ojos miraban al mencionado quien ni siquiera pareció reaccionar. Su padre lo miraba con el rostro más serio que recordase en siglos. Como legítimo rey del inframundo y su máxima autoridad política, negaré cualquier juicio ante tus anteriores actos provocados esta misma tarde en el mundo humano. Sirzex, no lo hagas, su padre rogó, pero ya era demasiado tarde. Su palabra era absoluta. Iba a ser obedecida y si no lo era entonces debía ser castigado. Miró a su padre sin mover la cabeza, sus ojos eran afilados, los de Zeoticus eran suplicantes, algo que no había visto en mucho tiempo. Ignoró la sensación que se arrastraba en su corazón. La aplastó con su deber con la sociedad, tanto humana como demoníaca. Inhaló aire por la nariz y luego lo soltó, tomando al fin la decisión que cambiaría la vida de esta persona para siempre. Por la presente, te destierro de la casa Gremory sin posibilidad de regresar bajo ningún concepto. Un silencio sepulcral atormentó los corazones de dos personas, y una de ellas no era Naruto. El rostro de Sona, quien había estado escuchando atentamente todo este tiempo, se volvió algo difícil de describir. El de Zeoticus se tornó molesto. Sirzex ignoró la sensación que provenía de su padre. Su mujer a su lado ni siquiera pestañeó. Evaluó la postura del niño, que ni siquiera había cambiado en lo más mínimo. Se te otorgará el título de demonio renegado en este mismo momento, y tu rango será el supremo. Se quedó en silencio unos momentos, dejando que sus palabras fueran digeridas. Los actos tenían consecuencias reales. Él no era un niño a pesar de su apariencia. Entendía lo que hizo con total claridad. Su juicio era el indicado, se atrevía a decir. Es más, estaba siendo amable. Cualquier otro demonio lo habría ejecutado al momento. Su responsabilidad era velar por la seguridad de su raza. Naruto era una amenaza para ellos. También para los humanos. Le otorgó el destierro única y exclusivamente porque es su familiar. Pero hasta ahí llegaban los beneficios. No podía permitir esta clase de errores, ni una, ni dos veces. No habría más. Él no los repetiría, pero si lo hacía, entonces tomaría cartas en el asunto personalmente. Naruto permaneció en silencio, así como los demás seres conscientes en este sitio. Su visión era fija y no se movía de su lugar actual, la pared. Siendo honesto consigo mismo, se lo esperaba. Ser perdonado por lo que hizo era impensable. Acabó con la vida de miles de personas en un instante. Hizo y haría a este país sufrir por mucho tiempo lo que catalogaron como un atentado terrorista.
El mundo estaba en su búsqueda y captura ahora, pero no sabían quién era el responsable. No obstante, entendió la decisión de su primo. Era, honestamente, lo mejor para todos. Todo ese jueguito en la escuela y en la familia no era para él. Fue una pérdida de tiempo, para él y para todos. Ahora tenía cierta libertad, pero no fue gratis. Cazadores de demonios lo perseguirán por la recompensa que yace en su cabeza. La verdad no le importaba. Debía conseguir la manera de irse de aquí y volver a las naciones elementales. Ahí estaba el principal problema. El inicio de todo estaba ahí. Este lugar ya tendría su atención cuando tengan en su poder a su mundo natal. Cerró los ojos por un momento. Tomó una respiración profunda y larga, mientras todos lo miraban debido a su silencio. Soltó el aire dentro de sus pulmones después de unos largos segundos, abrió los párpados. Se levantó de su posición, ocultando magistralmente el hecho de encontrarse completamente sin fuerzas o chakra para hacer algo relevante. Miró al hombre responsable de su estancia aquí en primer lugar. Su tío tenía una mirada que nunca había visto en sus ojos, pero no estaba dirigida a él, naturalmente. Circes guardaba silencio, esperando lo que diría en caso de ser una protesta. Pero no la habría. Llévame a mi hogar. Sus palabras resonaron en la habitación, sin apartar su vista de su tío. Mismo que redirigió su mirada hasta él. Su expresión dio un giro de 180 ante su petición, algo que muy en el fondo esperaba que dijese. Pero todo había dejado de ser sencillo en este momento. Pensó detenidamente sus palabras. Honestamente, no quería decirlas. Preferiría arriesgar su puesto y lo que poseía por este pedazo de su hermana que se convirtió en lo que nunca debió ser. Pero no podía. Había mucha gente que dependía de él en estos momentos. Ya no era el Lucifer, pero no quería decir que no tuviera aún sus labores en la estabilidad de este mundo. Respiró profundamente, decidiendo expresar las cosas de frente a este niño, no, a este hombre que se había ganado el destierro por sus actos. Ahora eres un demonio renegado, hijo. Comenzó, su voz estaba sin emociones, por ocultarlas a conciencia. Ayudarte de algún modo sería ir en contra de las leyes ya establecidas, lo que también te convertiría en un renegado. No fue él quien concluyó sus palabras. Naruto permaneció impasible ante la situación. Zeoticus asintió a sus palabras, con expresión amargamente resignada en sus rasgos. Circes permaneció en silencio, observando cómo se desarrollaba el asunto. Decidió intervenir, para terminar ya. Debía comenzar a reparar el desastre en el mundo humano de una vez. Quería evitar lo más posible que la noticia se difundiera internacionalmente. Borrar las cosas de la historia ahora era más complicado por las malditas redes sociales. Sona te dejará en Kuo. Mencionó, atrayendo la atención de los presentes. Tengo claro que puedes arreglártelas sin tus cosas. Recibió un asentimiento por parte de su primo como respuesta a su pregunta. Bien. Entonces no perdamos más tiempo. Dijo. Miró de reojo a la chica que había permanecido en silencio todo este tiempo. Ella sintió la mirada, e inmediatamente entendió su labor. Asintió silenciosamente y se colocó al lado de Naruto, quien permaneció sin cambios. Sona apoyó una mano en el hombro de Naruto, el brillo azul del portal de la casa Citri emergió sobre la madera color oscuro. La expresión de Sona era compleja, emociones distintas bailaban en un mar de descontrol por los recientes cambios en la vida de esta persona, y los actos de los que fue el causante. Circes admiró desde su posición, su mirada firme divisando la marcha de este nuevo miembro de su familia, que sin embargo cometió este genocidio. Admiró en silencio las acciones del joven, al que había heredado un mar de futuros problemas en forma de cazadores de demonios renegados y miembros de la Santa Iglesia. Sabía que podía defenderse de ellos, ese no era el problema. El problema eran los sentimientos. Se sentía mal, si era honesto consigo mismo. No quería esto, la verdad. La verdad quería que esto hubiese quedado en el olvido. Pero no podía hacerlo. Si esta información salía y se descubría que no puso los cargos necesarios, la gente no se tomaría en serio las leyes establecidas. Naruto debía ser un ejemplo, era difícil, pero era necesario. Decidió que no podía permanecer en silencio. Quería expresar sus sentimientos que lo carcomían por dentro. Realmente lo lamento. Dijo, atrayendo las miradas. No quería que esto tuviera este desenlace, Naruto. De verdad. El niño lo miró con esa expresión que siempre portaba, a pesar de las noticias que se le dieron en el tiempo que vivió aquí. Naruto asimiló las palabras de Circes una a una. Miró su expresión, que si bien se mantenía firme dejaba ver lo que sentía en las ventanas de su alma, sus ojos.
Sus palabras eran verídicas. No había mentira en ellas. Lo que dijo era real y algo que genuinamente sentía. Asintió a sus palabras. Decidió, por lo que probablemente sería la última vez, mostrar amabilidad a esta persona. A pesar de no merecer este perdón por el genocidio que cometió, Circes se lo había otorgado. Era algo que apreciaba. No es que se dejaría ejecutar tan fácilmente de todos modos. Pero prefería evitarlo de ser necesario. No pensó sus palabras. Las dijo como vinieron a su mente. Eran genuinas y puras. Creo que, en otra vida, esto habría funcionado. Comenzó, refiriéndose a lo que intentaron infructuosamente hacer con él. Pero es demasiado tarde para mí. No los veo como familia, ni tampoco como una amistad. Esta no es la vida que quiero tener. Sus palabras hicieron que Theoticus suspirase en su lugar. Probablemente entendió lo que quiso decir exactamente. Solo me queda advertirles acerca del futuro. Aclaró, mirando seriamente a ambos reyes del infierno. No sé cuánto tiempo tomará volver a mis tierras, pero lo que sucederá allí también sucederá aquí. Su tono se volvió frío, pero no con la intención de amedrentar a los que escuchaban atentamente sus palabras. Primero hallaremos la paz en mis tierras. Luego vendremos a estas y haremos lo mismo. Hasta ese día, prepárense. Miró a Sona de reojo, dándole un leve asentimiento para que lo sacara de aquí de una buena vez. La chica asintió de vuelta, habiendo escuchado sus palabras pero decidiendo guardar silencio por ahora. Naruto miró una última vez a estos hombres que intentaron llevarlo por el camino de la luz, y que sin embargo fallaron en sus intentos. El hijo de los hijos de la oscuridad estaba demasiado corrompido por el deber, como para ser guiado por el buen camino a estas alturas. Consideren esa información como el pago por lo que hicieron por mí. Circes permaneció inmutable ante lo que el niño había mencionado. No pestañeó cuando el brillo azul del portal lo devoró y tanto él como Sona desaparecieron en la nada absoluta. Se quedó en silencio, analizando las palabras una y otra vez en busca de mentira, pero era una pérdida de tiempo. Lo sabía. Lo que dijo se cumpliría eventualmente. No sabía cómo, cuándo o dónde comenzaría, pero lo haría. Era su objetivo después de todo. La misión de su vida. No dejaría a este enorme cabo suelto así sin más. Traería su guerra a este mundo que tanto les costó mantener en paz. Pero con lo que no contaba Naruto y esa tal raíz eran las tres facciones. Daba igual lo poderosos que fueran. Daban igual sus números. Si todos se unían en una sola batalla, nadie les ganaría. Tenían la experiencia de siglos y siglos en conflicto como para sentirse verdaderamente amenazados por esos humanos, que si bien eran hábiles, seguían siendo humanos después de todo. No obstante, no se tomaba esa clase de amenazas tan a la ligera. Informaría de ello tanto a Azazel como a Michael. Mejor prevenir que lamentar. No me agrada en lo absoluto lo que hiciste. La voz de su padre interrumpió sus meditaciones. Se giró hacia él, una aura roja y negra traslúcida lo rodeaba. Sus ojos rojos brillaban con la intensidad de un sol, pero no se intimidó por ello. Tampoco lo igualó, sin embargo. Fue lo mejor para todos. Circes respondió, su voz era seria, pues su padre expulsaba claras intenciones hostiles hacia su persona. Su mujer a su lado lenta y discretamente se preparó, pero la tomó de la muñeca con gentileza para detenerla. Por ahora dejemos esta diferencia entre nosotros, padre. Tenemos otro asunto que resolver. Hizo énfasis en otro, dando a entender a quién se refería. Theoticus produjo un ruido gutural de su garganta, entre molesto y afirmativo. El asunto con Rias era el problema ahora. Debía averiguar qué hacer con ella y ese Sacred Gear que portaba. La casa Fénix no estaría contenta si supieran de la expulsión de Naruto de su casa, y cuando Rias haga pedazos al heredero Fénix con el poder que había ganado. Una situación claramente desfavorable para ellos en el tema sociopolítico. Pero lo arreglaría. Era Circes Lucifer, el rey del inframundo. No había nada que no pudiera hacer.